Noches, hermano. Hoy quería compartirle algo, un extra más, un video más en este día. Eh, Quería compartirle para edificación y también para un llamado a atención, porque es triste las cosas que se ve. A veces uno, hasta que uno no ve, no cree en realidad. Y de testimonio de hermanos jóvenes que le teníamos, que era semi intachable, podríamos decir. Y cuando uno ve y se entera, nosotros siempre, vamos a decir, mi postura es que hay un mal dicho que utilizan a veces muchos cristianos, haciéndose vanagloriosos también. Cuando ellos le dicen, uno le pregunta, ¿y vos sos cristiano? ¿Cuándo te convertiste? Y dice, yo soy cristiano de la cuna, dice. ¿A qué se refiere eso? Le da un ejemplo, hay un video que ha hablado nuestro hermano Juan Manuel Vaz, hay algunas cosas sí coincido con él, hay otras que no en su doctrina, porque él es un reformado, sería. Yo no estoy con ninguna denominación, yo creo que sigo a Cristo en realidad como tiene que ser, como está en su palabra. No soy reformado, no soy testamentario, no soy pentecostal, no soy hermano libre, bautista. Puedo considerarme bíblico, pero sí sigo la Biblia, la palabra de Dios. Y me dio tristeza y un poco, podríamos decir, bronca en realidad. No le voy a decir que no porque estaría mintiendo. Porque hay a veces que a veces estos grandes hombres, pastores, obispos, ancianos como nosotros le conocemos, que demasiado le cuidan todo a sus hijos, le apañan, le tienen como el pobrecito y como que nunca se van a perder. Mandan a instituciones, entre comillas, vamos a llamar así, le voy así, entre comillas, cristianas, como el ICRA, acá en Posada. Los que son de Posada van a entender rápido, los que son de mi zona van a entender de qué estoy hablando, Lea. Instituciones que no están avaladas porque no son bíblicas, no. Tienen doctrinas raras en realidad. Y van tirados mucho hacia el carismatismo. Yo habré explicado varios videos ya lo que es carismático. Son los que creen en todos los dones activos y se tiran muy de lo sobrenatural. Ya son más místicos que no tienen nada que ver con el cristianismo en realidad. El verdadero cristianismo como tiene que ser. Hablan sí de milagros y todo eso. Son muy milagreros, les voy a llamar. Así le voy a decir directamente. Yo no quiere decir que no crean el milagro de Dios. Claro, yo creo que el mayor milagro que Dios hace es que la persona se arrepienta. Para eso utiliza su Santo Espíritu para confrontar de pecado y juicio en realidad. Y ahí la persona arrepentirse y poder aceptar a Cristo como su Salvador y poder ser salvo. Salvo del juicio de la ira que pronto caerá sobre esta tierra. Para los verdaderos cristianos, hablo para los que son ya más maduros en la fe, sabemos que le queda poco tiempo a este mundo en realidad. Y es el mejor momento ahora de ir predicando para que muchas almas se conviertan en realidad. Porque el tiempo está corto en realidad. Muchos están durmiendo. Entre esos yo también estuve. Estamos un poco eh, no dejado tanto sino de la escritura, sino que nos falta más sentarnos a adorar, a ayunar capaz. Muchos dirán, pero bueno, pero el ayuno era para el antiguo pacto. Sí, en realidad sí, se aplica. Hay muchos que no saben ni siquiera cómo se ayuna en realidad. Pero en realidad, si ustedes leen, cuando a Pedro se le reveló que él tenía que, literalmente tenía que ir a hablarle a estos hombres que eran de pueblo pagano, sería romano, pero bueno, eran hombres temerosos. Está en el libro de Hechos, ustedes pueden leerlo eso. Pero, ¿qué pasó? Él estaba ayunando y a pesar que el ayuno ahora ya no se practica más el ayuno, directamente son más, hay algunos así como tengo que denunciarlo directamente como es. Donde yo estoy acá en Posada, uno de los que no practica el ayuno es la iglesia de la Rotonda, guiado por el pastor Daniel Schuster, porque hay que denunciar con nombre y apellido a las personas que son. Pero ellos no dejan de comer, son como glotones, entonces no pueden dar mucho testimonio. Porque en el ayuno uno empieza, el Señor te puede empezar a revelar las cosas, las falencias que uno tiene, porque nosotros vamos a ir perfeccionándonos. No vamos a llegar a la perfección en este cuerpo caído, en realidad. La perfección va a ser cuando
la iglesia sea arrebatada. Cuando lo que mueren resuciten primero, así como dicen Tesalonicenses. Que eso es doctrinal, es bíblico, ¿no? Y va a suceder. Porque si Dios dijo que va a suceder, va a suceder. No hay forma de evitar. Hasta el adversario sabe que le queda poco tiempo también. Después de eso le quedan 7 años nomás. Y es vergonzoso ver las cosas que uno se entera. Continuando lo que iba a compartir, quería compartirle unos par de versículos al tema que voy a tocar hoy. Los tatuajes. Los tatuajes que se hacen cristianos. No estoy hablando de gente del mundo. No estoy hablando de personas que antes de conocer a Cristo se hicieron tatuajes, estaban por la vida haciendo todo tipo de descontrol. Así como dice en Tito, creo que Tito 3, éramos hijos de rebeldía, hijos de ira. Estoy hablando de personas que tienen, jóvenes, que tienen testimonios, que vienen de casa, ya que ellos dicen una familia cristiana. Personas que supuestamente los padres le dan la capacidad de predicar en el púlpito, que yo estoy en contra de esos jóvenes que no estén casados, en realidad, que no tenga una trayectoria de vida, que no sea adulto ya. Hasta la edad que yo tenga, a pesar del conocimiento que yo tengo, todavía me falta un recorrido. De que yo podría hablar en el púlpito, sí podría. Y podría dar sermones, sí podría dar. Porque soy un hombre casado. Ya tengo ya un recorrido y tengo antes de eso. Pero estoy hablando de personas de hermanos, dice que hermanos son, que ya tienen una trayectoria de vida, que ya no son más niños y que encima están casados supuestamente, que ya ellos estudiaron teología y todo de estas instituciones para no mal, que son instituciones que van referido a lo que es, por lo que me han comentado, son de la iglesia reformada de John MacArthur. Bueno, que el Señor le tenga la gloria a John MacArthur, él no tiene la culpa de algunos que han hecho mal las cosas, ¿no? Que tienen un historial, que han estudiado, ya estaban en cuarto año de teología y un montón y se jactan encima, para peor de todo, se jactan de creer que le tienen bien clara todo. Yo le cuento que no lo tienen claro, porque es la rebeldía hacia el templo, hacia el cuerpo, siendo vos ya cristiano y dice que es salvo, dice que ya es complicado. Porque claro, todo pecado es pecado. Queda marcado, claro, queda marcado en la vida. Un pecado adulterio, la escritura dice en Proverbios 6:27, creo que. Voy a compartir para no decir nada que esté fuera de contexto. En el 6:31 dice: pero si es sorprendido pagará 7 veces, dice, entregará todo el haber de su casa, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma, y el que hace tal la hace, dice. En el 33, hace heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca borrará. Bueno, ya te está diciendo que no va a ser borrado. Y muchos me van a decir, no, pero es el del antiguo pacto. Sí, pero yo le podría decir que el pastor Topolino, que es de la congregación que era John MacArthur, le hicieron unas par de preguntas y estaba Paul Washer, ese creo que fue en el año 2019, 2018 por ahí. Le hicieron una pregunta: ¿qué sucedería si un pastor adultera? ¿Qué debería hacerse? Y bueno, él le dice que tiene que bajarse, dejar el ministerio, sentarse, y le menciona este versículo bíblico.
Y muchos me van a decir, sí, pero ya siendo creyente, supuestamente Jesús murió por todos nuestros pecados. Sí, es cierto. Lo que antes y vos, lo que antes vos convertiste y lo que después vas a hacer. Pero eso no te da motivo para pecar deliberadamente. Acá dice que no va, su ofrenda nunca va a sanar. Literalmente te está diciendo, nunca será borrada. Dice. Y es cierto eso. Porque si ustedes se ponen a pensar, ¿qué le pasó al rey David? El profeta Natán, creo que si no mal le dijo, sí, Jehová ha perdonado todos tus pecados, pero la espada nunca saldrá de tu casa. ¿Y cómo terminó la historia de, eh, de David? El primer hijo murió, después salió el Salomón. Después, ¿qué sucedió? Sucedió que uno de los hijos de él, que no me estoy acordando, que le violó a la hermana y después otro hermano que le confrontó a David porque no hizo nada. Porque él no tenía, ¿qué sucede esto? Él no tenía moralidad. ¿Comprende? ¿No? Así cuando él adulteró y mandó a matar al marido de Jezabel. Y se quedó con la mujer ajena, literalmente. Entonces, ¿qué? La espada nunca se apartó de la casa de él. Él ganaba las guerras, claro, él ganaba las guerras afuera. Pero en su casa no ganó nada. Y hay muchos hermanos que, lastimosamente, por ser ignorantes en la escritura, cuando se le dice, él fue adúltero, él cometió adulterio, dice, sí, pero vos no podés decir porque él fue el siervo conforme al corazón de Jehová. Yo te pregunto a la mayoría de esos hermanos que dijeron eso y ahora están en adulterio, separados de sus mujeres y andan encima fornicando. ¿De qué moral y ética o qué moral me vas a venir a explicar? ¿Qué moral? Porque si la escritura deja marcado a cada rey, porque eso era un mandato que tenía que dejar todo lo que hizo, lo bueno y lo malo, es porque es para que nosotros no cometamos esos mismos errores. También el pecado de la fornicación queda marcado, claro, queda marcado. Si algunos caímos en fornicación, o después de ser cristiano, y ya siendo cristiano, y después te arrepentís, si sos hijo vas a tener disciplina, es marcado eso. Después de que te casás, ya terminó esa falta en realidad. Lo que no hay que ser es adulterio, ya cuando uno está casado no tiene que ser adúltero. Pero la escritura dice que justo a los fornicarios y a los adúlteros Dios los juzgará. Entonces, ¿qué sucede? En la afrenta, que nunca será borrada, el problema está que la hermana de esta persona, un pastor o lo que sea, alguno que tenga un ministerio, es dudo si le perdona. Se le perdona, es muy difícil que se olvide. Y sí, porque fue un engaño. Rompió el pacto del matrimonio. Pero ese uno. Pero ¿qué le voy a compartir a usted? El Levítico 19, bueno, empieza a explicar todos los mandamientos y todo lo que tenía que hacer. Explica todas las leyes morales, sería que hacer exacto, a Israel. A partir del 27 toman muchos cuando googleando, pero en realidad el que yo tomaría es el 28. Porque en realidad no haréis torsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba. Bueno, él está hablando. Cuando empecé a averiguar qué significaba tonsura, según es lo que nosotros conocemos ahora, el raparse la cabeza completamente, dejarse peladito. Y ustedes dirán, ¿pero qué tiene de malo raparse la cabeza? Bueno, da la casualidad que todo lo que practican eso son las religiones falsas o podríamos decir paganas. Los budistas, los hinduistas, que practican eso de que son todos sus sacerdotes, son todos sus monjes literalmente. Pero si ustedes recuerdan, en lo que es el mandamiento para lo que es la iglesia que manda el apóstol Pablo,
Ese ya es el libro de Corintios. Le voy a recordar algo que muchos por ahí capaz que han dejado pasar largo, porque sinceramente a veces es tan grande cuando vos empezás a estudiar todo, hay muchas cosas que suelen pasar de largo. Fíjense que, bueno, acá le habla más o menos en el capítulo 11 sobre el atavio de las mujeres. Y siempre, nunca leen, las mujeres nunca ven eso. Las hermanas no ven, ¿no? Y más de congregaciones principalmente pentecostales. Pero son más los libres. Porque hay algunas hermanitas pentecostales, bueno, son un poquito cerraditas, todo bien, pero una de las cosas que no se hace, y son pocas congregaciones, es cubrirse la cabeza. Pero no es cubrirse, ellos le llaman el velo del cabello, no. Una cubierta, es una telita, que esto manda acá. Y da unos par de mandamientos sobre el varón y la mujer, cómo viene de mano. Dice, primero quien viene, dice que Dios es la cabeza de Cristo y todo varón que ahora profetiza, bueno, no debe cubrirse la cabeza. Bueno, es una falta de respeto que a veces se ve muchas veces en los videos, estos videos que son de la nueva ola, que dice que adorando a Jesús y están con un jockey, una gorra. Y acá dice que nosotros no tenemos que tener cubierto la cabeza, y más cuando oramos o profetizamos. Yo acá estoy profetizando, te doy con la palabra de Dios. No es necesario que esté diciendo, el Señor me dice que vos te va a caer fuego. No, no, eso no es así. De profetizar es solo con explicar la escritura. Pero entre uno de las cosas que dice, que si la mujer no se quiere cubrir la cabeza, rápese, dice. Y eso está en 1 Corintios capítulo 11. Y ahí empieza a explicar que la mujer procede del varón. ¿No? Sí, empieza a explicar varios mandamientos. Dice en el 6, dice, bueno, en el 5 dice, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta a su cabeza. Está diciendo, afrenta la cabeza de la mujer y el varón. Pero lo mismo es que se hubiese rapado, dice. Y ustedes se harán una pregunta, ¿cómo rapado? Bueno, lo interesante de esto, que literalmente la costumbre de las sacerdotisas de estas, creo que si no estoy equivocado, no sé si Diana o Afrodita, capaz, eran todos estos de los paganos, de los griegos, de los romanos. Ellos, aparte que hacían prostitución seria, ellos se rapaban la cabeza. Entonces, acá el apóstol Pablo como que le dice, si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, dice, que se cubra, le dice. Porque el varón dice, no debe cubrirse la cabeza, pues es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Bueno, y empieza a aplicarle. Y acá habla justo cómo compara que no tenía que hacerse daño en el 27 de Levítico. No haréis tonsura. Y cuando uno lee, si te pone a analizar un vocablo que no. Pero cuando empecé a buscar qué significa en realidad, sí, era raparse la cabeza. Así que Dios ni siquiera permitía que en ese tiempo se rapen la cabeza los varones. Imagínense cómo Dios conoce quién es su pueblo y qué quería en realidad, porque eso eran costumbres, lastimosamente, de los paganos en realidad, de todos los pueblos que cuando Él le mandó a ganar, a ganar la tierra prometida, sería Canaán, tenía que destruir a todas esas naciones que Él dice, una cierta cantidad de naciones ahí, que Dios le puso porque nunca le agradó la ocasión. Y eran todos paganas. Pero en el 28, que yo sé que hay muchos que van a decir, no, porque ese era para el antiguo pacto. Porque ahora son todos teólogos, son todos rebeldes algunos, y piensan justificarse su pecado, pero no es así. No haréis rasguño en vuestro cuerpo. Fíjense lo que está diciendo. Está tomando, y esto que acá ni siquiera, porque en el antiguo pacto, el Espíritu Santo posaba arriba de un cuerpo, literalmente nosotros somos como una vasija,
el templo ahora, pero era con que tenían que hacerle todo, la presentación, con un gil con el aceite y todo eso. Pero Dios le manda a decir, como si fuera un mandamiento de ahora, nuestro también. No haréis rasguño a vuestro cuerpo por un muerto. Primero que era, se ve que era una costumbre, que se rasgaban ahí, morían una persona muerta, un finado, como nosotros decimos, y se rasgaban el cuerpo, hacían, dejaban una señal. Una señal puede ser con pintura, con sangre, un montón de cosas que uno ahora ve en las películas que muestran que esos son costumbres paganas en realidad. Porque acá te está diciendo, ni impondréis, imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo, Jehová. Señal le llama. Yo me hago una pregunta, ¿está bien? Una persona pagana o una persona no cristiana hace por ignorancia, vamos a decir así, ¿no? Pero voy a corregir esa teoría. Yo voy a decir algo, voy a confesar algo que no suelo decirlo. Porque bueno, mi padre que ahora yo tengo la fe profunda, que se ha arrepentido cuando antes hice este mundo, pero él siendo católico, le voy a decir a usted, católico, y no era ferviente. Él era, de vez en cuando iba a la famosa misa, pero sí él tenía principios morales, que ahora no tienen principios morales, ni siquiera los pastores tienen principios morales, parece. Y es vergonzoso eso. Tres condiciones nos dio a nosotros, a mí y a mi hermano. Primero de todo, no quería que nosotros tengamos cabello largo. Segundo de todo, aritos. No quería saber nada de aritos. Tercero, tatuaje. Imagínense, imagínense usted, una persona que ni siquiera tenía una idea. Él entendía a Dios a su manera, pero era pagano. Pero puede ser, le voy a decir por qué tenía ese pensamiento. Porque cuando él se fue al servicio militar, que creo que era en 1960, era un servicio militar complicado en Argentina. No como ahora que hacen, son un desastre ahora, son una vergüenza. Siento vergüenza, tengo a mi vecino acá al lado, es una vergüenza. En ese tiempo, primero no entraban los gays, no entraban, imposible entrar. Después te veían las características, tu cuerpo y todo. Pero lo que sí se tomaba en cuenta era si tenían tatuaje. Hasta en unos años anteriores, todavía creo que ahora ya habrán reformado, porque acá la policía acá es un desastre, la fuerza. Tatuaje. Ahora la pregunta que yo me hago yo, y es una pregunta que le digo a los verdaderos cristianos, los verdaderos nacidos de la fe. Una doctrina un poquito sana, que no están declarando, decretando y haciendo otras cosas, que habrán aprendido a orar como tiene que ser. Yo digo, si una persona del mundo, que era mi padre terrenal, antes de convertirse en sí, a nosotros nos decía, ustedes pueden ir a vagar porque éramos del mundo, éramos católicos, éramos vagos, vamos a decir sinceros, éramos así. Pueden salir a vagar, emborracharse, todo lo que, pero no me vengan así. Él detestaba eso, detestaba los tatuajes, no podía ni ver. ¿Qué le queda al cristiano, Lorena? Al que dice que es hermano la fe, que piensa que no, que nosotros no nos van a mostrar seres queridos. No se dan cuenta de la destrucción que hacen al evangelio, que hacen al cuerpo de Cristo. ¿Tienen una idea de lo que están haciendo la mayoría? Algunos. Principalmente este joven que yo le conozco, porque él tiene un testimonio, entre comillas, se casó bien, no cometió los errores que he cometido yo. Ya viene de una iglesia supuestamente sana de hermanos libres, de la congregación que yo visitaba, que ahora ya ni visito porque ya con B que cayó el hijo del anciano, menos que menos voy a visitar. Ni cerca voy a estar. Tiene una pálida idea cómo blasfeman el evangelio. Porque uno que no se convirtió totalmente, después de viejos, una persona ya adulta, podríamos decir, no podemos dar porque Dios
tiene su tiempo el Señor en que coloca lo que van a ser salvos, lo que van a hacer de la iglesia. Bueno, ya viene arrastrado con una vida de decadencia, porque es así en realidad. Para él se puso un tatuaje, marcó el nombre de su novia, su novio, lo que sea, nombre de mamá, papá, la virgencita y todos los santitos posibles, vamos a llamarlo así. Pero ese estaba en el mundo. Aunque capaz que le habrán hablado, le habrán dicho, che, no podés hacer eso, eso es rebeldía, no es tu cuerpo, capaz. Máximo le habrán dicho. Pero como está bajo el maligno, porque vamos a ser sinceros, está bajo del maligno, se arrepintió después de su pecado, aceptó el Evangelio, aceptó a Cristo. Y bueno, y para sacarse ese tatuaje, bueno, le va a costar plata. Hay algunos que sí he visto testimonios, no voy a meter en todo en la misma bolsa, creo que no considero que se haga eso en realidad. He visto testimonios de personas que estaban tatuados la cara, todo, era un desastre, eran totalmente unos esclavos del diablo, vamos a decir, porque alguien que hace eso él no se da cuenta que el adversario se burla de la imagen de Dios. No se da cuenta, ¿no? Porque es un ignorante. Pero un cristiano, supuestamente, que ya está casado encima, tiene 25 o 26 años, y de cuna cristiana, que se vaya y se haga en el brazo un tatuaje de una mariposa, no sé si pensando, representando a su esposa, su amor, no sé qué payasada se le habrá pasado por la cabeza. Y pensando que nosotros no nos vamos a enterar. ¿Quién es? Se está mintiendo a sí mismo. Yo creo, hablo a los verdaderos cristianos, a los hermanos de la fe. Lo del mundo, si llegan a ver, bueno, yo quiero decirle que el tatuaje Dios aborrece. Acá te está diciendo, no te harás. Y más adelante en primera Corintios capítulo 3, versículo creo que 16, 17, le algo para que se lleven en cuenta que Dios no va a tomar como un juego esto. Él no puede ser burlado. Ahora, lo que sí le puedo decir, algo que me llama la atención, que a este muchachito, porque yo le conozco, hijo de quién, el pastor, quién es su padre, empiezo a sospechar que no es ese salvo. Porque con lo que él hizo una afrenta al Espíritu de gracia. Dejó mal parado a su familia, aunque no esté viviendo más bajo el techo del Padre. Dejó mal parado a una congregación y no sé si se estará congregando, no me interesa, pero que se ve que se congregaba era el famoso religioso que nosotros le llamamos, porque él conoce la verdad. Y el que conoce la verdad, ya no hay inocencia en eso. No se le puede tomar por inocente. Da un mal testimonio totalmente a los cristianos. Y este es un aviso para lo de la fe en realidad. No se le pase nada en la cabeza hacer esto, porque en realidad el templo del Espíritu Santo es el cuerpo físico. Yo ya tengo casi 45 años ya tener. Nunca en mi cabeza se me pasó tatuarme. A pesar que creo que 2 o 3 veces nomás le escuché a mi padre terrenal, me dijo que cosa, pero nunca. Puedo admitir que sí me gustaba el alcohol. Llegué a fumar un mes máximo. Nunca consumí drogas. Gracias al Señor, nunca consumí, gracias a Dios. Habré hecho muchas cosas. Pero nunca jamás se me pasó por la cabeza tatuarme el cuerpo. Porque más me da asco. Le voy a ser sincero. No quiere decir que sea racista, pero me da asco a las personas estas jóvenes ahora, de esta nueva generación. O por los jugadores de fútbol que uno ve. No hay uno que se zafe. Todos están tatuados. Parece pirata del Caribe, le llaman. Pero lo que sí me decepcionó fue ver a uno que yo le consideraba y le tenía un afecto particular, porque yo le conozco a este hermano. Ve eso. Claro, ahora él se cubre hasta acá, pero acá salen las dos alas de la mariposa. ¿Qué te parece si yo voy y tengo que hacerme un seguro para la moto y le digo, mira así, ¿y vos? ¿Qué hiciste? ¿Vos te considerás cristiano? Porque en realidad él ya es de la fe.
¿Saben lo que significa eso, hermano? Se llama rebeldía, se llama. Rebelarse. Rebelarse contra su padre, contra su madre, pero principalmente rebelarse contra Dios, el Altísimo, el Poderoso. ¿Y eso qué hace? Va a suceder que muchos como él que han hecho esto, muchos van a pensar, ah, no, pero a fulanito no le fue mal, ¿no? El Señor tuvo misericordia, no le castigó. Así van a pensar. Y yo le voy a decir una cosa, se equivocan. Porque en la Escritura dice que si vos sos hijo o sos hija de Dios, y si el Señor te toma como hijo o como hija, vas a ser disciplinado. Si no, le voy a compartir lo que dice, para que entiendan que no es ni un chiste en realidad, que va a haber consecuencias esto, si es un verdadero hijo de Dios. Y si no es, voy a leerle para que entiendan que no sale de mi boca, sino lo que dice la Escritura en realidad. Dice Hebreos 12, 7. En el 5 dice, y habéis olvidado la exhortación como a hijos os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, dice. Ni desmaye cuando eres reprendido, dice. Porque el Señor al que ama disciplina, dice. Al que ama, dice. Si no ligó disciplina, y como yo le he visto en el último video bien, me parece que no es hijo. Porque en realidad si el Señor le ama, tiene que disciplinarle, dice. Y azota a todo el que recibe por hijo, dice. Y en el 7, en el 8, para que ustedes entiendan que no es ninguna broma, si soportáis la disciplina de Dios, os trata como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel quien el Padre no disciplina? Dice. Pero si se os deja sin disciplina, dice, o si no tenés disciplina, te está diciendo, del cual han sido participantes, entonces, o si, del cual todos, entre esos yo también, me pongo, hemos sido participantes. Pero acá dice, han sido participantes. Entonces sois bastardos y no hijos. ¿Saben qué significa eso? Si no recibe disciplina, este querido hermanito es un bastardo. Nunca nació. Eso significa. Y es un mensaje duro lo que estoy diciendo. Porque esto ya no se da más en la iglesia. Por eso hacen lo que quieren. Pecan deliberadamente. No tienen miedo, no tienen temor al Señor. No tienen temor. No hay arrepentimiento. Por eso pasan esto. Y aparte te dice, vos, por otra parte tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, dice en el 9. Y los venerábamos, porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos, dice. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para los que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Y ahí te dice que la disciplina, dice en el 11, es verdad que ninguna disciplina es presente, parece causar gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Imagínense lo importante de recibir la disciplina. Si vos sos hijo o hija de Dios y te manda un gol de media cancha como eso, tendrás que tener disciplina. Porque le voy a compartir un versículo más para que ustedes entiendan que Dios no deja pasar largo nada. No va a dejar pasar. Primera de Corintios capítulo 3. Bueno, el título no inspirado dice colaboradores de Dios. Empieza a aplicar unos par de acá. Aparte, acá explica la sobreedificación, cómo uno edifica. Y habla de la salvación también, que la salvación no se pierde. Literalmente te está diciendo acá en el 14:15. Pero en el versículo 16 hasta el 18 y un poquito más nos da una pauta muy importante.
Dice, el 16 dice, con signo de pregunta, ¿no sabéis que sois el templo de Dios? Dice, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Dice. Si alguno destruyera el templo, escuchen lo que está diciendo, está hablando del cuerpo, no está hablando de un templo físico. Del templo de Dios, Dios le destruirá. A él dice, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es, dice. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, dice, para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo, dice, es insensatez para con Dios, dice. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, dice en el 20, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Eso por ahí, para muchos va a ser durísimo esto. Pero si alguno de alguno de estos hermanos que yo no conozco, y algunos son de acá de Posada, y otros son de otra parte del país, de Argentina, o donde estén viendo, le voy a dar un consejo. Que no se le pase por la cabeza de querer destruir el templo, o rasguñarse, tatuarse, como se llama ahora, porque ahora me van a decir, rasguño no es un tatuaje, pero ahí en ese versículo de Levítico 19 y 28, él deja bien claro algo. Ni impriméis en vosotros señal alguna. No te dice tatuaje, señal le llamas. Y yo le voy a decir una cosa, el tatuaje, si no se saca con láser, no se, es para siempre, es para toda la vida. Y vas a tener que tener mucha plata para sacarte, y tener que arrepentirte, y clamar y llorar al Señor, por dañar el templo que no te corresponde en realidad. Porque si muchos están llorando, mucha gente del catolicismo cuando hacían la protesta, estas lesbianas y toda esta gente decadente y deprimente que le rayaban con aerosol y escribían un montón de cosas en la iglesia acá, en la catedral de Posada, lloraban, y ese es un templo físico muerto, lleno de demonios. Imagínate lo que significa el cuerpo de Cristo, el templo que Dios te dio a vos. ¿Cómo va a tratar con vos el Señor? Esa es la pregunta que tienen que hacerse. Porque yo sé que hay muchos que son muy libres, se creen muy libres y abusando de la gracia. Pero Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Es inevitable eso. Y eso no hay forma de escapar. Es arrepentimiento y arrepentimiento y arrepentimiento. Consejo que yo le doy al que haya hecho esto, así como el que yo conozco a esta persona, que siento vergüenza hasta decir su nombre porque es alguien que supuestamente ya encima hablaba en el púlpito antes de casarse y todo, de joven, queriendo hablar de moralidad. Y es un inmoral totalmente ahora. Ha dejado mal el testimonio de su familia, ha dejado mal el testimonio de su ex congregación. Y si no sé si sigue yendo en esa congregación de trinchera, que son las pocas, entre comillas, congregaciones sanas que creíamos que estaban sanas, ha dejado mal el testimonio ese. Y yo, sinceramente, apelo, la verdad, me hago esta pregunta en la cabeza. ¿Qué esposa se habrá elegido, sinceramente? Yo tengo una esposa que todo el tiempo es bastante fastidiosa, y tengo que admitirlo, pero llegamos siempre a una concordancia de idea y de cuando tenemos que tomar decisiones. Pero una esposa que dice ser cristiana y no la haya percibido a su esposo y decirle, mirá lo que vos estás haciendo, te estás marcando el cuerpo, estás dañando el templo del Espíritu Santo, empiezo a sospechar que en vez de casarse con una hermana de la fe, se casó con una incrédula, una del mundo también, porque esas cosas no se hacen. Una mujer sabia edifica las casas, los pilares, y no va a querer que su marido le caiga a fuego si uno es de la fe. Pero evidentemente
Estamos en el dicho que utilizan el mundo y da vergüenza decir un roto para un descosido. Dijo, justo yo estaba hablando de este joven, le tenía un gran respeto y estima, porque yo le conozco personalmente. Y cuando he visto eso, cayó toda la encantería así, porque te marca el cuerpo para toda la vida. La fornicación sí es un pecado bastante grosso también. Podemos decir que sí, pero Dios restaura. Vos te casás y ya terminó el problema. El adulterio tampoco se puede borrar. Ustedes ya han escuchado lo que yo le leí. Es una afrenta que nunca va a ser borrada. No puede borrarse. Y el tatuaje es algo que vos te pones en el cuerpo por rebeldía en realidad. Y la única forma es arrepentimiento. Y la otra es sacarte con láser, bro. Y sale caro porque eso va a quedar marcado por tu cuerpo. Eso es un recordatorio que hace que vos fuiste rebelde ante tu creador, ante tu Señor. Si le llamás Señor Jesucristo encima. Porque muchos dicen Señor, Señor, y él dijo, ¿por qué me llamás Señor y hacés lo que no obedecéis mi palabra? Parece que hay mucho de eso. Es triste ver eso. Pero quería compartirle esto también para una advertencia. Porque nosotros no sabemos cuánto tiempo vamos a estar acá en la tierra. Posiblemente, ojalá fuera mañana el día del arrebato. Pero muchos se van a quedar. Pero se van a quedar estancados en este mundo. Y muchos están confiados, ¿no? Y yo le voy a decir una cosa, un dicho al mundo. Hasta seguro se fue preso, ¿no? No hay, no hay seguro. Pues la salvación es gratuita, claro. No hay que ponerse nada, hay que arrepentirse. Es un boleto gratuito, ¿no? Es un regalo de Dios. Pero no hay que abusar de la gracia, ¿no? Porque el que abusa de la gracia va a tener que, si es hijo o hija, va a tener que ser disciplinado. No puede pasar por alto esto. Y siento también vergüenza de los que no le amonestaron también. Porque si no hay amonestación, quiere decir que el pecado es piedra libre para cualquiera. Y no es así, ¿no? Quería compartirle esto, hermano. No muy contento, no muy feliz, pero triste por dentro. Pero espero que sirva esto para que no cometan esos errores. Porque son errores grandes, ¿no?